Lo vi con mis propios ojos y sin embargo todavía me cuesta trabajo creerlo. Habrá que salir poco a poco del pasmo, de la risa, de la incredulidad, porque lo que acaba de suceder en Kansas City parece escrito por un dramaturgo que conoce demasiado bien la historia secreta de los mundiales. Kansas City otra vez. De ahí habíamos partido hacía unos días, después de aquella actuación de Messi contra Argelia, cuando dijimos que Messi nos había llevado al país de Oz. Allí en Kansas, el fútbol dejó de ser una superficie verde y se convirtió por un momento en un territorio encantado. Messi nos levantó del suelo, abrió una puerta invisible y por un rato pareció que el mundial entraba en otro color, en otra música, en otra dimensión. Pero los mitos son historias que se repiten y hoy volvimos a Kansas. Solo que esta vez ya no era Oz, era el viejo Kansas, Old Bleak Kansas, donde Dorothy creía no estar, pero estaba. El Kansas del cálculo, el Kansas de la sospecha, de la conveniencia, el Kansas en que la magia no desaparece del todo, pero se vuelve rara, torcida, incómoda, una magia burocrática, una magia nacida no del genio, sino del formato. El partido en principio no prometía demasiado. Austria contra Argelia, cierre de la fase de grupos. No era uno de esos partidos que uno marca con rojo en el calendario como Uruguay-España o Colombia-Portugal, y sin embargo, desde antes de comenzar, el fantasma estaba allí. ¿Cuál fantasma? El fantasma del Molinón. En España 1982, Alemania Federal venció 1-0 a Austria en Gijón. Ese resultado calificaba a los dos y eliminaba a Argelia, que había hecho lo suyo y terminó pagando la aritmética ajena. Después del gol alemán, el partido aquel se convirtió en una larga caminata lateral, en una administración pactada o tácita del daño. Nadie se arriesgaba, nadie mordía, nadie quería cambiar lo que ya les convenía a los dos. Aquel episodio dejó una vergüenza tan grande que la FIFA tuvo que modificar el calendario. Desde entonces, los últimos partidos de cada grupo se juegan a la misma hora. Pero el Mundial de 48 equipos ha creado una nueva grieta. Ya no basta con jugar simultáneamente dentro del mismo grupo, porque también entran en juego los mejores terceros lugares de otros grupos. Y entonces los equipos no solamente compiten con quienes tienen delante en su propio grupo, sino contra los resultados de otros grupos de otros días. El cálculo, expulsado por una puerta, ha vuelto por la ventana. Y hoy volvió con una ironía casi perfecta. Austria y Argelia, dos de los nombres marcados en 1982, aparecieron otra vez en escena. Solo que ahora Argelia ya no era la víctima exterior, sino una de las selecciones que podía beneficiarse del empate. La afectada esta vez sería la selección de Irán. No hace falta acusar a nadie, no hace falta afirmar un pacto, basta con observar la forma simbólica de lo que ocurrió. Con eso tenemos bastante. A este último partido llegaban Austria y Argelia con una certeza brutal. Perder significaba quedar fuera. Empatar les servía a los dos. Desde ahí el fantasma del Molinón empezó a rondar la tierra de Kansas. El partido tuvo al principio la decencia de los goles. Austria marcó primero, Argelia empató poco después, Austria volvió a ponerse arriba, Argelia volvió a empatar y cada gol parecía desmentir la sospecha, como si el propio partido quisiera decirnos, no, no miren hacia Gijón, aquí todavía hay juego. Pero hacia el minuto 70, con el marcador 2-2 en el marcador, el aire de todo aquello cambió. Argelia comenzó a monopolizar la pelota en medio campo, pases laterales y otros más, circulación sin ninguna profundidad. Austria, por su parte, se replegó sin presionar con verdadera intensidad. Durante largos minutos el partido pareció entrar en una zona suspendida. Aquello no era exactamente juego, no era exactamente pacto, no era propiamente una simulación, aunque parecía todo esto. Era quizás algo más inquietante, la aparición de una posibilidad moral, creada o inmoral,
creada por el reglamento. No nos dañemos, no nos arriesguemos, no despertemos al monstruo, el empate nos lleva a los dos. Y entonces, cuando parecía que estábamos viendo la repetición espectral de 1982, Argelia rompió el hechizo. En el último minuto del tiempo regular, se filtró un balón, remató la jugada y marcó el increíble en ese momento 3-2. De pronto Austria estaba eliminada. Y aquello que parecía un pacto se reveló quizá como una ilusión nuestra, o como un pacto roto, o como una escena aún más extraña, dos equipos que habían coqueteado con el cálculo hasta que uno de ellos recordó que también podía ganar, o quizás recordó que los austriacos les habían hecho eso en 1982 y se quisieron vengar. Vamos, el fútbol por un instante volvió a ser fútbol, pero solo por un instante, porque en el tiempo añadido, y se añadió un minuto más de lo que dio el árbitro, cuando ya todo parecía perdido, Austria lanzó una última pelota larga, vino esa doble jugada en el área argelina, un cabezazo, un rebote, y en el último segundo, el último golpe, el gol de Austria para el empate 3-3. Califican los dos, Irán queda fuera. Y entonces Kansas City se quedó mirando algo que parecía imposible y que sin embargo acababa de suceder. El Molinón no había vuelto como copia exacta, había vuelto precisamente como mito. Y es que los mitos, como bien sabemos, nunca regresan idénticos, siempre vuelven reescritos. En 1982 fue un 1-0 administrado en Gijón. En el 2026 fue un 3-3 delirante en Kansas City. En 1982 Argelia fue la víctima. En 2026 Argelia fue una de las beneficiadas. En 1982 el problema fue el calendario. En el 2026 el problema fue el formato. Pero la estructura volvió. Un reglamento que crea una tentación, una aritmética que se impone sobre el juego, una selección ausente que termina pagando el cálculo de dos selecciones presentes. Eso es lo más inquietante. No que el fútbol sea corrupto por naturaleza, no que los jugadores hayan pactado necesariamente nada, sino que el fútbol, como todo rito humano, depende de reglas, y a veces las reglas abren puertas que nadie sabe bien cómo cerrar. Por eso Kansas City se ha vuelto un lugar simbólico de este mundial. Primero fue Oz, la aparición de Messi, la magia, el color, el encantamiento. Luego fue Kansas, el regreso a la tierra seca del cálculo. Pero incluso en el Mago de Oz, recordarán, Kansas no niega del todo a Oz. Cuando Dorothy despierta de su sueño, están allí la tía Em, el tío Henry, los peones Honk, Hickory, Sick y el profesor Marvel. Y uno entiende que el espantapájaros, el hombre de hojalata, el león cobarde y el mago ya estaban de algún modo escondidos en la realidad cotidiana. Kansas era gris, sí, pero Oz estaba adentro de Kansas. Se me ocurre pensar que quizás hoy ocurrió algo parecido. El partido nos devolvió al fútbol más gris, al de la conveniencia, al de la sospecha, al de la tabla, al de los terceros lugares, al de la calculadora, pero lo hizo de una forma tan absurda, tan teatral, tan imposible, que volvió a producir maravilla. No la maravilla luminosa del genio, no la de Messi, sino la maravilla oscura del absurdo. El fútbol también tiene esos días. Días en que no aparece como arte, sino como paradoja. Días en que no se nos revela la belleza del juego, sino la fragilidad moral de sus reglas. Días en que el mito no canta, sino que se ríe y se burla de nosotros. Hoy Dorothy volvió a Kansas, pero en la habitación estaban Austria, Argelia, Irán y el fantasma del Molinón, y todos parecían decirnos lo mismo. El fútbol no solamente recuerda sus milagros, también recuerda sus vergüenzas. Con este partido, queridas amigas y queridos amigos, termina la primera parte de nuestra novela. 3 capítulos nos han traído hasta aquí. La apertura del mundo, la aparición de los héroes, la expansión del tablero, la magia de Kansas, el país de Oz, Messi suspendiendo por un instante la gravedad del juego.
pero también nos han traído hasta el otro Kansas, el de la aritmética, el de los terceros lugares, el de la calculadora, el de los empates convenientes, el de los fantasmas que nunca se van del todo. La fase de grupos ha sido eso, una larga hoja de cálculo sobre la cual de vez en cuando, y por cierto no de una forma tan infrecuente, venía un rayo de poesía. Pero esta hoja se cierra. Ahora empieza la segunda parte de nuestra novela. Y aquí ya no hay combinaciones, ya no hay terceros que esperan resultados ajenos, ya no hay partidos que puedan salvarse por la diferencia de goles de otro grupo. Volvemos al duelo. Quizás dejamos Kansas y nos vamos al lejano oeste o a una buena cantina mexicana, a la puerta que se abre de golpe, al silencio de los parroquianos, a las manos cerca de la pistola, a matar o morir. La eliminación directa devuelve al fútbol una claridad antigua. El que pierde se va. No hay refugio en la tabla, no hay escondite en el reglamento, no hay cálculo que sustituya al destino inmediato. Y sin embargo, ya para terminar, no podemos ser ingenuos. El mal nunca puede desterrarse del todo. Lo más que podemos hacer moralmente es reconocerlo, limitarlo, combatirlo. La FIFA quiso desterrar al Molinón haciendo simultáneos los partidos de grupo. Durante décadas pareció haberlo conseguido, pero el mal en el fútbol, como en los mitos y en la vida, no desaparece. Cambia de forma, aprende nuevas reglas, se cuela por las grietas del sistema. Ahora mismo parece un fantasma. El fantasma del cálculo, el fantasma del pacto, el fantasma del Molinón caminando por Kansas City. Y así termina la parte uno, no con una certeza, sino con una aparición. Dorothy ha vuelto a Kansas, la hoja de cálculo se apaga, la cantina abre sus puertas y empieza el duelo.